Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos, por conectarse. No me canso de insistirles, si tienen algo extra que hacer en buena hora. No es punto de honor que estén viendo mi rostro. Si yo fuera ustedes, tampoco lo vería. Sí escuchar. Y por supuesto que cuando van a leer la Biblia o a orar, sí, toda la reverencia y toda la atención posible. Así es que, de hecho, acompáñenme a orar, por favor. Padre, te agradecemos por otro lunes más que podemos juntarnos a través de este medio para estudiar la palabra. Gracias porque es un honor para nosotros ocupar el tiempo en algo tan trascendente y tan significativo. Aun cuando a veces pareciera que el desdén de otros es repetitivo, la Biblia advertía que son muchos los llamados, pocos los escogidos. La Biblia ya advertía que la mies es mucha, que los obreros son pocos y que no muchos tendrían comezón de escuchar tu palabra. Como sea, 2 o 3, es una honra para nosotros poder compartir. Por favor, guíanos e instrúyenos y rogamos tu bendición. En Cristo Jesús, amén. Estamos transmitiendo hoy, lunes 7 de marzo, año 22, libro de Éxodo y libro de Proverbios en el capítulo 19. Sin embargo, voy a hacer una pausa muy pequeña para responder a alguien que me escribió pidiéndome prefería su anonimato, pero me pareció más que motivante para mí que esta persona haya prestado triple atención a mis palabras en el sermón de ayer, incluso a las que dije con rapidez. Me preguntó por qué yo creía que el presidente Putin no podía ser el anticristo. Así es que en buena hora me pareció atinado responder la pregunta y hacerlo frente a otros. No digo a todos porque quién sabe el número que escuchará. La Biblia dice que cuando aparezca el anticristo, uno de sus valores será pintarse como un pacificador, que el planeta debería en ese momento estar convulsionando de guerras y conflictos, que este es un buen momento, y que aparecería como ese personaje conciliador y pacificador que conseguiría que los países que están en guerra pacten la paz. Putin no está procurando la paz. De hecho, es él quien prácticamente la ha roto. Ni creo esté interesado, al menos hoy por hoy, en promoverla. Obviamente lo que quiere es el control y el bombardeo incluso de hospitales de niños, si es que las noticias son correctas. No anuncia un pacificador. Ni veo al mundo rindiéndose ante el carisma de un hombre conciliador. Veo al mundo rebelándose y sintiendo repugnancia por las atrocidades que en esta guerra están pasando. Así es que esa es la razón
por la que dudo muchísimo que Putin pudiera ser el anticristo, al menos hoy por hoy. No sabemos qué va a pasar mañana y no sabemos en qué esto se desencadenará. Solo puedo decir que todo se ve muy mal. De hecho, imaginen no recuerdo exactamente el nombre de los estados, pero hacia el norte de los Estados Unidos, el galón de gasolina hoy $7. ¡Wow! Hace 3 meses, en diciembre estaba en 4 y algo aquí. Si llega a $7 aquí, ¿qué va a suceder? En un mes va a valer 5. Aquí en un mes va a valer 5. Bueno, ya hubo un momento en que valió 5. ¿Cuándo? 5.21. Fue acá en Nueva. Llegó a 5.21, me dicen aquí. Pero 7, Ya nadie va a ir. vamos a tener que sacar las En caballo. bicicletas. En buena hora los que aprendimos a conducir moto, al fin tendré la excusa de volver a conducir moto. Bien, pero no estamos en profecía, debemos regresar a Éxodo y aquí la que siempre pone control a lo que yo digo está haciendo caras porque no llego a Éxodo capítulo 19. Bien, vamos. ¿Cuándo serían especial tesoro los hebreos para Dios y por qué? ¿Cuándo serían especial tesoro? Cuando el pueblo diere oído a la voz de Dios y cuando guardaren el pacto. Voy a ampliar el pacto. El propósito de Dios para Israel es que Israel fuera luz a las naciones, que las demás naciones vieran al pueblo judío como un pueblo pacificador y evangelizador, un sistema de gobierno en justicia, tolerancia e inclusión. Pero desde que Israel se fundó como nación, exceptuando, claro, periodos cortos, cuando hubo grandes líderes como David, como Josías, como Ezequías y otros más. Exceptuando esos periodos, Israel ha sido todo lo contrario al pacto, absolutamente lo opuesto. Lejos de ser un país tolerante, ha sido radical. Lejos de ser un país evangelizador, se ha vuelto un país pagano. Lejos de ser un país inclusivo, se convirtió en un país excluyente y elitista. Y lo que es peor, que su elitismo en discriminación religiosa. Todo eso, lejos de volverlos un tesoro para Dios, los vuelven obviamente lo opuesto. Ahora, ¿habrá alguna vez en la historia de la humanidad en que serán ese tesoro? Sí, en el milenio únicamente, en donde una vez más Israel volverá a ser luz. Claro está, a consecuencia de quien va a reinar en el milenio, es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y en razón de ello, Israel va a ser luz. Ahora, podemos extender esto también a la Iglesia de Cristo. Cuando nosotros, como Iglesia de Cristo, somos un ente evangelizador, tolerante, incluyente y pacificador, pues claro está que nos volvemos un tesoro para Dios. Y la pregunta es si usted es parte de ese gobierno. Quiera Dios que sí. Siguiente. 2. ¿Por qué no debían tocar mujer? Esto siempre genera controversia. Y no porque sea difícil de interpretar, genera controversia por la ignorancia de algunas personas o por el fanatismo de algunas personas. Tener sexo no es pecado siempre y cuando sea con su esposa. Cuando está diciendo que no tengan sexo,
porque van a llevar a cabo una actividad de mucho enfoque espiritual. Lo que les está diciendo es, vamos, enfóquense. Que el contacto sexual o el interés con su pareja en la intimidad no signifique una interrupción a lo que usted debe estar concentrado, que es en la actividad espiritual. Debe estar en oración, debe estar en meditación, en lectura. Entonces ponga toda su energía y todo su enfoque puntualmente en los asuntos espirituales. ¿Se debe replicar esto ahora? Pues ¿por qué no? Y de acuerdo a la naturaleza de cada hombre, de cada matrimonio y de cada evento. Si alguien está... diré un ejemplo. Hay actividades que a mí me generan un estrés especial que duplica o triplica mi falta de fe, porque si tuviera fe no tendría esa ansiedad, pero mi descalificación me hace caer en estrés. Bueno, entonces quiero enfocarme, quiero tener mi mente especialmente en eso, en esa actividad, y no quiero que nada me interrumpa, y yo llego a extremos todavía peores. Digo peores para algunos. No quiero hablar con nadie. Si el evento es en la iglesia, voy y me encierro en mi oficina y hasta que subo al púlpito. Y alguien podría decir, pasó de largo, no saludó, no sonrió, no saben los nervios que uno va pasando, al menos yo. Pero por eso dije, depende de cada quien. No tiene nada que ver esto con que sea un pecado o algo fuera de lo normal, la actividad sexual en el matrimonio, claro está. Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 19. Honra de hombres cuerdos. Quisiera responderla a la inversa. Los que se ofenden fácilmente son faltos de cordura. Así que todos aquellos que fácilmente nos ofendemos, el proverbio de hoy dice que nos falta cordura, es decir, estamos locos. Y que debemos, como lo dijo, no puedo recordar el nombre de este escritor, pero sus libros son El Rinoceronte 1, 2 y 3. Él dice que deberíamos vestirnos con piel de rinoceronte para que los dardos resbalen, debido a que el rinoceronte tiene una piel intensamente dura y gruesa, que si nosotros nos vestimos de esa piel, pues las ofensas van a rebotar, y que un hombre cuerdo o una mujer cuerda son aquellos que pasan por alto la ofensa. Difícil, ¿no? Siga. Scott Alexander. ¿Qué dice hermano Alexander? No, que ese es el autor. Scott Alexander, cierto. ¿Quién lo dijo? Aquí lo busqué. Jenny nos ayudó a buscar. Dos tristezas de un hombre. Ya que llamaste a Scott Alexander, el libro, para quienes les interesa, no es un libro que esté en los anaqueles cristianos y que se anuncie como un libro cristiano. Es un libro que motiva a los emprendedores, a los que quieren dejar la vida de ser un empleado y convertirse en su propio empleador. No es un libro que esté de moda hoy por hoy como producto de la pandemia y el emprendedurismo. Es un libro que yo leí a los 21 años. Eso significa que hace 30 años ya ese libro era tremendo libro. Aquellos que están pasando problemas como empleados,
que sueñan con poner un negocio, que sueñan con el emprendedurismo, wow, los 3 libros deben leerlos. Se llama Rinoceronte 1, 2 y 3 y estoy convencido que el escritor es cristiano porque habla del diezmo y también habla de su fe. Lo deja en un apartado al final del libro, pero lo deja con tanta contundencia y como predicador que soy, seguro algunos mostrarán escepticismo. Por el diezmo. No, sonreí por esto. Él expresa que aquellos que alcanzan el éxito como hombres de negocios, pues pronto van a tener prosperidad y que la prosperidad les debe obligar a administrar bien su dinero y que una forma de administrar bien su dinero es ser ordenados en cuanto a sus gastos, en cuanto a la elaboración de un presupuesto, y en el presupuesto debe estar el diezmo. Y aquí producción ya me dijo que corte también eso porque el tiempo no nos deja. Dale. 2 tristezas de un hombre en su hogar. Wow, el hijo necio y una mujer rencillosa. Compadecemos a aquellos hombres, aquellos papás que al regresar a su hogar tienen a un hijo necio y a una mujer que fastidia. Pobre de ellos. Imagino no quieren volver a su hogar. Y supongo que esta es una de las tretas que el enemigo toma para destruir hombres y destruir familias. No creo que el hijo necio me esté escuchando, y aunque me escuche no creo que esté dispuesto a hacer cambios, pero es probable que sí me estén escuchando mujeres tóxicas. ¿Usted quiere que su esposo vuelva temprano a casa y que disfrute su estado? Las rencillas no van a ayudar. La gotera continua termina destruyendo la piedra. Pídale al Señor sabiduría para que su pareja al volver disfrute estar en casa. Pídale al Señor la gracia para que su esposo no tenga que buscar en la calle lo que de sobra tiene en su casa. Continuemos. 3. Herencia de Dios para un hombre. Bueno, es lo contrario entonces a la pregunta anterior, porque aquí dice que un hombre con una mujer prudente, pues se sacó la lotería. Estoy convencido que es así. Tener en casa a una esposa prudente es tener un valor más que agregado. Número 4, Jenny. Podemos prestar a Dios y cuál es la forma. Nunca nos imaginamos, ¿cierto?, de que pudiésemos prestar a Dios. Y la Biblia dice que sí podemos. Y lo dice en el sentido de que dando al pobre obtenemos bendición. Así es que si usted y yo nos pintamos como pobres, no olviden, lo he repetido una y otra vez en el púlpito, pobre según la UNESCO es el que no tiene techo, no tiene vestido y no tiene comida. La mayor parte de nosotros tenemos techo, sea nuestro o no. La mayor parte de nosotros tenemos más de un vestido y comemos demasiado. Pobres no somos. Así que sí podemos prestar al que es pobre. Número 5. Castigo sin destrucción. Está hablando de que los hijos sin castigo es el peor castigo. ¿De qué hablo? Cuando un hijo no es disciplinado, no es amado y se le empuja al abismo. La forma de evitarle el abismo a un hijo es castigarlo y no consentirlo. Sin embargo,
especifica el proverbista que hay que tener cuidado, que el castigo y la disciplina no debe ser destructiva, que el castigo y la disciplina impuesta debe ir con el propósito de hacer reflexionar y reaccionar al hijo que está yendo por malos caminos. Número 6. ¿Qué hay del perezoso? Es increíble que el perezoso no come. ¿Sabían ustedes eso? Que le da pereza llevarse a la Increíble, ¿verdad? ¿Y piensan que hay perezosos así? Imaginen el colmo. Tal vez tan delgado. Es posible. Quizás por eso los delgados, ¿verdad? Son perezosos. No, discúlpenme los delgados. Los envidio. Ya quisiera yo tener vuestra disciplina en la comida. Pero no dejo de sorprenderme. ¿Pueden imaginarse gente que no come porque no se quieren llevar la comida a la boca? Increíble, ¿no? Quería agregar algo Sí. sobre el versículo de que al pobre da, Sí. Dios presta. Pero tiene una promesa porque dice, el bien que ha hecho se lo volverá. Pues claro, es que cuando dije prestar, es que te lo devuelven. Entonces Dios se compromete a devolver lo que le dimos al pobre. De ahí que no debemos frenarnos en las misiones, ¿no? Porque todas, al menos las nuestras, si no todas, casi todas, están en zonas con muchísima pobreza. Dale, Jenny. Razones que nos hacen divagar de la sabiduría. El cesar de oír la palabra. Cuando nosotros no escuchamos la palabra, divagamos y escuchamos tonterías. De ahí que algunos se enredan en filosofías, en religiones paganas y en todo tipo de incongruencias humanas por no escuchar la palabra. Vamos a ir al libro, pero solo una o dos, te digo cuáles. Campos blancos, ¿Qué sí. significa en la Biblia campos ¿Qué blancos? significa campos blancos? Quise responder esta porque nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Campos Blancos. Cuando en la campiña palestina es época de cosechar, hay campiñas que se ven blanquecinas a lo lejos, en el horizonte se ve muy blanco. Y claro, por el fruto. Por ello se le llama campo blanco, porque ya está listo para la siega, para cosechar el fruto. La comparación en nuestro contexto es que hay muchas comunidades que están listas para cosechar. Yo diría que antes de la pandemia nuestra comunidad era una de esas, San Salvador. ¿A qué me refiero? Hace casi 100 años los primeros misioneros vinieron a este país, sembraron el Evangelio y nuestra generación está cosechando ese arduo y difícil trabajo. Especifiqué la pandemia porque hoy, después de la pandemia, no estoy seguro de qué es lo que está pasando en términos generales en el quehacer del sentimiento de la gente, porque yo esperaba que iban a buscar al Señor, pero pareciera que no. Justo como el pueblo de Israel, no, como el pueblo del egipcio, se han endurecido más. ¿Vos qué crees? Sí. ¿Y vos? Se han endurecido, ¿verdad? Sí. Terrible. Y finalmente, Hay una pregunta. hay una pregunta. Hermano Alonso dice que Hola, hermano Alonso. acerca del libro, dice que hablaba
de clavos ardientes. ¿A qué se refiere con esa frase? Si me recuerda la frase exacta, ¿vos te acordás, Jenny? No. ¿Alguien se acuerda? Clavos ardientes. No me acuerdo exacto. Si pudiera rápidamente escribir la frase completa, hermano Alonso, quizás puedo ayudarle. En lo que escribe contesta otra. Ah, dale a otra. ¿Y cuál? ¿La 4 o la 5? La que querrás. ¿Cuál es nuestra estrategia evangelística? Nuestra estrategia evangelística. Bueno, eso no era una respuesta que tenían que sacar del libro, sino más bien una respuesta que cada quien debería buscar. Pero si fuéramos al contexto, está hablando de que nuestra estrategia debería ser procurar que las personas se sientan libres y hagan una oración de fe en donde sean liberados de sus pecados o de la influencia demoníaca. Esa sería la estrategia puntual. ¿Escribió, hermano Alonso? No. Bueno, voy a quedarle en deuda porque el tiempo nos ha abandonado. Muchas gracias por acompañarnos. Sigamos vistiéndonos de toda la armadura de Dios, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.